Jesús, los impuestos y las ofrendas. Una cosa es segura en esta vida, dice un dicho de por acá que fue hecho famoso por Benjamin Franklin. Una cosa es segura: la muerte y los impuestos. Eso siempre va a venir, decían. Y Jesús tiene la respuesta para las dos cosas. En cuanto a la muerte, la venció al tercer día. Y en cuanto a los impuestos, miren lo que pasa en la Biblia. Vamos a Marcos, seguimos aprendiendo quién es Dios, cómo es Dios en el Evangelio de Marcos. Y vamos al Evangelio de Marcos, al versículo 13 del capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 13. Miren lo que pasa acerca de los impuestos. Dice: luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Pagar o no los impuestos de un régimen opresor, imperialista, como el Imperio Romano? ¿Cuál es el camino de Dios? Algo que yo veo que pasa, que no pasa aquí, es que Jesús nunca llama a las armas, nunca llama a una revolución armada. Y ahorita era su tiempo, ¿verdad? Estamos celebrando que por fin se llegó ese tiempo en el que Jesús estaba esperando mostrarle a los discípulos. Y ya está ahora en Jerusalén y no hace eso. No es un rey de un ejército bélico, es lo que quiere decir Jesús. No llama a las armas, aunque tenía todo el pueblo de su lado. Pero Jesús es un hombre íntegro, que no se deja influir por nadie, porque no se fija en las apariencias, sino que enseña el camino de Dios. Así lo adulan sus adversarios. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ve Jesús aparentemente? Bueno, ve a estos dos grupos, los fariseos y los herodianos. Era como mezclar dos partidos políticos de distintas creencias, ¿verdad? Es como decir, se juntaron los republicanos y los demócratas, se juntaron los del PAN y los de Morena, se juntaron los que le van a la América y a los Tigres. O sea, no, eso nunca va a pasar. O sea, es muy extraño que se junten esos grupos con creencias distintas, y aquí se están mezclando, se están juntando. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo en común, ¿verdad? Que es este adversario que Jesús, que los estaba amenazando su autoridad. Veíamos la semana pasada. Y los fariseos, el grupo de los fariseos creía en la ley, quería que cumplirse la ley, pero tenían una interpretación muy rígida de la ley y también le acomodaban como mejor les parecía. Y los herodianos, ellos eran partidarios ¿de quién creen? Herodianos, de Herodes, del rey Herodes, el que mandó decapitar a Juan. Ellos eran de ese grupo que apoyaba a ese gobierno y que pues era puesto por Roma. Entonces los herodianos apoyaban el imperio romano. No les hacían mucho caso a la ley, pero sí le hacían mucho caso a las contribuciones del pueblo. Entonces Jesús amenazaba a ambas autoridades, a los fariseos en cuanto a la interpretación de la ley. No sé si se acuerdan, en el capítulo 3, cuando por primera vez se juntan estos dos grupos, es porque Jesús empieza a decirles si se puede sanar en sábado o no. Y los fariseos dijeron, pues que no, ¿verdad? Y Jesús los sana, ¿verdad? Y es donde empiezan a tramar para matarlo. Entonces
En eso confronta a los fariseos en la interpretación de la ley y a los herodianos en cuanto a una revolución, ¿verdad? En contra de Roma, que no eran las intenciones de Jesús, no era su propósito tener un reino político sobre la tierra. Pero la pregunta que hacen es, yo le digo filosa, porque ambas respuestas obligarían a tomar una postura política a Jesús, ¿verdad? Porque si Jesús dice que sí, ¿qué va a pasar? Si dice que sí, hay que pagar los impuestos, entonces Jesús parecería que se va con el grupo de los herodianos, a apoyar al imperio romano. Pero si dice que no, entonces se alinea con los fariseos y con todo el pueblo que pagaban de mala gana porque pues no querían el dominio del imperio, pero pagaban de mala gana. ¿Sabe cuánto pagaban? Hablando de impuestos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero ellos pagaban primero tres tipos de impuestos. Uno era el de piso, ¿verdad? Era el 10% de todo el grano que cosecharan y el 20% de todo el vino y el fruto. La segunda era el impuesto sobre la renta, que era el 1% de todos los ingresos de un hombre. Y el tercero era el ingreso per cápita que pagaban los hombres de los 12 a los 65 años y las mujeres de 14 a los 65, y era el salario de un día, un denario, lo que tenía que pagar. Entonces, eso era lo que pagaban los judíos a los romanos. Y entonces, pues había otros grupos ahí, los que se llaman los celotes, no elotes, sino celotes. Lo mismo, ¿verdad? Los celotes era el grupo revolucionario que no aceptaba al imperio romano, y ellos mataban soldados cuando nadie los veía. De ahí sale la palabra sicario. El cuchillo que traían ellos era con lo que mataban a los soldados romanos. Pero ellos no querían al imperio romano, y al final de cuentas hacen una revolución, la cual es totalmente aplastada por el imperio romano. Y el otro grupo pues es el de los fariseos, y ellos trataban de buscarle cómo interpretar la ley para cumplir con esos tributos. Y el otro era los herodianos, que ellos sí decían hay que pagar, porque pues eran los que querían que el rey Herodes se quedara en el poder. Entonces, si Jesús decía que no, iba a estar a favor del pueblo, pero, aquí está la trampa, iba a estar en contra de ¿quién? ¿Qué pasa aquí si no pagas los impuestos? ¿A quién te vas a echar encima? Al gobierno. Entonces, ¿qué pasa si Jesús dice, no hay que pagar impuestos? ¿A quién se va a echar encima? Entonces, ellos querían que se enredara con sus propias palabras, porque si decía que sí, bueno, todo el pueblo se le iba a ir en contra. Y si decía que no, el pueblo iba a estar contento, pero se iba a echar al imperio romano, que al final de cuentas es lo que querían, que hubiera un motivo para descalificar, para destruir a Jesús. ¡Wow! Era una muy buena pregunta para un adversario, ¿verdad? Pero ¿el adversario quién es? El adversario es Jesús. Usted no quiere tener de adversario a Jesús. Jesús la sabe de todas, es el maestro, es el creador de todo. Cuando ellos van, el Señor ya fue y vino miles de veces. No le puedes hacer eso a Cristo, a Dios. No lo puedes enredar con sus propias palabras. Él es el Señor de todo. Y entonces Él ve que es una trampa. ¿Y cómo responde Jesús? ¿Qué responde Jesús en cuanto a los impuestos? ¿Qué les dice Jesús? Es uno de los versículos más famosos de Cristo. Ahí en el versículo 15 al 17. Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y Él les preguntó, ¿verdad? Jesús, maestro, siempre preguntaba: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción en la moneda? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. De nuevo, Jesús
deja callados a sus oponentes y se gana la admiración del pueblo. Jesús puede ver el corazón de cada uno de nosotros, sabe las intenciones, distingue los motivos, pero siempre va al punto. No le podemos sacar la vuelta, ¿verdad? Tenemos que resolver esto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Dice el César. Yo creo que el punto es que el César no tiene toda la autoridad sobre tu vida. Dios es el que tiene toda la autoridad sobre tu vida. A veces se nos cierra el mundo, pero Dios tiene una mirada más amplia y toda autoridad sobre los cielos y la tierra es de Dios, no del César, no del gobierno, es de Dios. Y a Dios es al que le debemos un mayor respeto. Amén. ¿Qué hacemos con esta declaración de Jesús? Al César lo que es del César. La gente tuvo que reconocer de quién era la cara que estaba en la moneda. La autoridad era la cara de la moneda y ese era el César. Y esa autoridad traía sufrimiento, pero también traía beneficios. Tenía los dos. Y de la misma manera hoy, tenemos en el gobierno, en la sociedad tenemos beneficios por estar en una sociedad. Tenemos hospitales, tenemos carreteras, tenemos comunicación, tenemos seguridad por la sociedad en la que estamos. Pero como todos, queremos beneficios, pero no queremos responsabilidad, ¿verdad? Pero aquí Jesús dice al César lo que es del César. Tenemos que ser responsables también, no solo disfrutar de los beneficios, sino también ser responsables con las responsabilidades que nos tocan. Y bueno, ¿qué pasa entonces con esos impuestos? Si son abusivos, si son injustos, todas esas contribuciones tributarias, pues eso ya no es, en cierta manera, mis problemas, ¿verdad? Es algo que yo hago porque a mí se me pide y los líderes que lo administran son los que tienen que dar cuentas, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos salir como que pues ya ni modo. No. La Biblia dice, ¿qué es lo que primeramente tenemos que hacer? ¿Buscar qué cosa? El reino. ¿Y nada más? Y su justicia. Dios nos llama a hacer justicia. Entonces no estamos totalmente desenganchados de la responsabilidad de qué se hace con ese dinero, porque si vivimos en un país democrático tenemos algo que decir acerca de lo que se hace con los impuestos, ¿verdad? No es nada más nuestra responsabilidad. Pues ya tenemos un presidente, ya tenemos esto, pues que ellos hagan todo y nosotros nada. Nosotros no estamos completamente fuera de la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de quién nos gobierna y cómo nos gobierna, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la justicia. No podemos ser negligentes, sobre todo si hay injusticia. En lo que nosotros debemos de ayudar a tener una sociedad justa, debemos de participar. Por eso es importante la segunda parte de la respuesta de Jesús. La segunda parte de la respuesta de Jesús es totalmente genial, totalmente genial. A Dios, ¿qué cosa? ¿Qué le corresponde a Dios? Lo que es de Dios. Y esa es la pregunta. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Mírate en el espejo. ¿Y cuál es la imagen que ves? Es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Dios te hizo a su imagen. Todo es de Dios, todo. Pero lo bueno es que a Él, a Dios, sí vale la pena darle todo. No al imperio, no al gobierno. A Dios es al quien hay que darle todo. Porque es de quien tenemos la imagen. Quieras aceptarlo, quieras reconocerlo o no, le perteneces a Dios. Dios te creó y eso significa que le debemos todo. A Dios le pertenece todo. Más bien lo que Dios hace es que nos da cosas para administrarlas. No somos los dueños. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos esta parábola, ¿verdad? De un hombre, un dueño que
planta un viñedo y lo da a rentar. Se lo renta a otros para que lo usen, para que saquen fruto y le den la parte que le corresponde, ¿verdad? Pero ¿qué querían hacer ellos? Querían quedarse con todo, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A veces nosotros queremos quedarnos con todo e ignorar al dueño. No querían ellos reconocer al dueño. Pero fíjense que no es la primera vez que Dios hace un reclamo. En la historia del pueblo de Dios, hubo un momento en que el pueblo fue rebelde hasta que tuvo unas consecuencias muy graves. Se lo llevó el pueblo del sur, Judea, se lo llevó Babilonia, pero luego el Señor tuvo misericordia y los dejó salir. Y les dejó que volvieran a reconstruir su templo, las murallas y todo eso, pero Dios les hace un reclamo. Si usted lee al profeta Malaquías, se va a dar cuenta de todos los detalles, pero yo puse aquí varios porque se me hacen interesantes. Ahora que estamos pensando, ¿cómo le damos a Dios lo que es de Dios? Miren lo que le reclama Dios a su pueblo. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Este es el Señor diciendo. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Además de estas cosas, la gente no estaba dando ofrendas dignas, ¿verdad? Se daban ofrendas en el templo y se llevaban animales para sacrificio. ¿Y qué animales cree que ponían? Pues al que estaba enfermito, que le faltaba una pata, que estaba ciego, que le sobraba. Eso es lo que le voy a dar a Dios. Por eso el Señor estaba haciendo este reclamo. Aparte, los sacerdotes, los que estaban encargados de enseñar la palabra de Dios, no estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo lo que ellos querían. Y aparte, el pueblo estaba adorando a otros dioses. Adoraban a otro templo y luego también iban al templo de Dios. O sea, estaban siendo idólatras. Y no solo eso, también actuaban de mala manera. Por eso Dios les dice: me acercaré a ustedes para juicio, estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, contra todos los que explotan a los asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho al extranjero sin mostrarme ningún temor. Y mire lo que dice casi al final: desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes me replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Ese es el reclamo de Dios. Todas estas cosas, todos estos aspectos. Por eso pregunto: ¿cómo le damos a Dios lo que es de Dios? Y esta es la respuesta: dándole el respeto, el honor y la gloria que se merece. Y más ahora, en nuestra parte de la historia, cuando envió a su propio Hijo para morir por nosotros en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener libertad de pecado y de la muerte. ¿Cuánto más honor merece nuestro Señor, que nos ha salvado? Porque Él es el creador, el dador, el sustentador y el redentor de la vida. Yo creo que podemos darle a Dios lo que es de Dios cuando aprendemos de su palabra, cuando honramos su palabra. Porque si dices: me llamas Señor, pero no haces lo que yo digo. Si soy padre, ¿por qué no me das el honor que me merezco? Bueno, hay que escuchar a Dios.
Hay que escuchar la palabra de Dios y no dejarse llevar por engaños que hay. Veíamos el martes, hay falsos profetas, hay falsas enseñanzas. Tenga cuidado con eso. Vaya directo a la palabra de Dios y dése cuenta. No se deje engañar, que era lo que le pasaba al pueblo de Dios. Por eso iban de idólatras a otros dioses. Tenga cuidado. También otra cosa que podemos hacer es alabarlo de corazón, sin andar adorando a otros dioses. A otros dioses, como cuáles, como el materialismo, como el dinero, como el placer, el poder, el yo, el egoísmo. ¿Quiere darle a Dios lo que es de Dios? Dele la alabanza que se merece el Señor. También en nuestro dinero. Usted cree en Dios, se tiene que ver en todos los aspectos de su vida, incluyendo el dinero, ver sus diezmos y sus ofrendas para el sostenimiento de su obra, conforme a lo que usted pueda, ¿verdad? No es por obligación, sino con alegría. Yo doy con alegría porque el Señor me ha salvado, y de eso vamos a hablar un poco más al rato. Pero esa es una manera en que le podemos dar a Dios lo que es de Dios. Y para eso es precisamente este ejemplo que está más adelante en Marcos 12, 41 al 44. Dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Imagínense que Jesús está aquí viendo las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús admira y la pone como ejemplo por encima de los demás, porque dio todo lo que tenía para su sustento. Jesús ve el corazón. A Jesús no lo podemos engañar, ya les dije, no quieres de adversario a Dios, no le puedes echar mentiras, no le puedes lavar el coco, no puedes salirte con la tuya con Jesús, porque Jesús ve tu corazón. Y es lo que admira de esta viuda, que de corazón pone en la ofrenda lo que le sostenía. ¿Qué significa eso como ofrenda? Significa que confía plenamente en que Dios la va a sostener. Ese es el reto que tenemos, confiar en Dios plenamente y demostrarlo con todo lo que tenemos. Jesús admira cómo de corazón da a esta viuda confiando en Dios para su sustento. Da todo a Dios. Si das todo a Dios, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar a ti. Toda tu confianza, todos tus recursos, ponlos a sus pies y Él te va a honrar. Te va a reconocer porque tú lo reconociste a Él. Porque tú le estás dando a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Pon tu vida a sus pies, tus más grandes tesoros. Hágame una lista de 3 en su mente. ¿Cuáles son sus más grandes tesoros? Póngalos a los pies de Dios. Tu voluntad, tu familia, tus bienes, tu tiempo, tu dinero, tu iglesia, tu trabajo, tus fuerzas, tu inteligencia. Ponlo a los pies de Dios, todo a Él, y Él te va a reconocer a ti. Pon todo a su disposición. Adora con tus palabras, con tus acciones, con tu tiempo, con tus relaciones, con tus talentos, con tus recursos. Escucha a Dios, lo que te pide, y obedécelo. Eso es lo que quiere Dios, que lo reconozcas, que lo adores de corazón, en espíritu y en verdad. Y Dios promete una bendición verdadera, vida plena, abundante, eterna, para todos los que lo reconocen, a los que le adoran, a los que dan al César lo que es del César, pero sobre todo a los que dan a Dios lo que es de Dios. Honor, respeto,
con sus bienes, sus tesoros, su tiempo, y cada día se rinden a la voluntad de su palabra, que cambian sus maneras por las maneras de Cristo, que confían en que Él los va a sostener, no sus propias fuerzas o sus recursos. ¿Qué le vamos a responder a Dios? ¿Qué vamos a hacer con esta declaración de Jesús? Dar al César lo que es del César. Hay que ser buenos ciudadanos. Dar a Dios lo que es de Dios. Démosle el respeto y el honor que Dios se merece y pongamos todo a su disposición. Démosle todo lo que nos pida. Amén. Amén. Yo le invito, quiero compartirle este canto, pero usted responda en oración a Dios. Este es uno de mis cantos favoritos. No soy un cantante, pero le echo ganas y canto de corazón, así que en eso fíjese. En cada día buscarte, Señor, cada momento tu nombre alabar, mi pensamiento cautivo llevar, todo, oh Cristo, a ti. En cada día buscarte, Señor, cada momento tu nombre alabar, mi pensamiento cautivo llevar, todo, oh Cristo, a ti. Toda mi vida y lo que yo soy, todo, Señor, te lo doy. Lo que yo tengo, talentos y bienes, todo es tuyo, Señor. Cada palabra que vaya a decir, todas las cosas que yo pueda hacer, sean repletas de gloria a ti. Todo